Les hablan Álvaro y Victoria Hola a todos. y este es un tiempo de reflexión de fe. Y queremos hablarles un poco hoy, Victoria, acerca del apóstol Pablo y ese momento en que él apela al César cuando había sido cautivo por los judíos religiosos de su época y lo habían cautivado y lo querían matar realmente. Era su propósito matarlo. Y esto nos habla de tantas cosas. Usted puede leer la historia completa a partir de Hechos 26, 25, 26, 27. Pero Bueno, todo hechos en realidad todo de aquí. Hechos lleva hasta ese momento. Sí. Pero es importante lo siguiente. Vean lo que pasa cuando Pablo es cautivado en Jerusalén, estando en Jerusalén, y es llevado a la cárcel. Ujú. Y se da un complot, se planea un complot y se dan cuenta que quieren matar a Pablo y que van a enviar hombres a matar al apóstol Pablo. Pero antes de que se den cuenta de eso y lo muevan a Cesarea, Ujú. dice que se le apareció el capítulo 23 y el versículo 11 dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, a Pablo se le Sí. presentó y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques También también en Roma. en Roma. Dios le manda un mensaje a Pablo y le dice, es necesario que testifiques, como lo has hecho en Ujú. Jerusalén, que también testifique en Roma. Esta es una dirección clara de Dios en medio de un momento Sí, de difícil difícil, de de crisis. Pablo. Y realmente para nosotros es importante tener claro que Ujú. todos vamos a pasar momentos difíciles de crisis en algún momento de nuestra vida. Sí, yo lo que creo es que Pablo seguro en ese momento, ¿verdad? Seguro estaba afligido y tal vez tenía como dudas de si él realmente estaba siguiendo la voluntad de Dios en ese momento, ¿verdad? Sí, y Entonces, claro, y es que es normal, o sea, nosotros tenemos dudas cuando estamos en una situación sí. difícil. ¿Será que estoy haciendo la voluntad de Dios? Ujú. ¿Verdad? Nos preguntaban en uno de los comentarios en el video anterior que ¿cómo sabemos cuándo es la voluntad de Dios? ¿Cómo hacemos para discernir la voluntad de Dios? Era Ujú. una pregunta de Eric. Y realmente es importante, hoy vamos a hablar un poco de esto. ¿Cómo es que Pablo sabe que es el Ujú. Señor el que le está diciendo, ten ánimo, porque es Ujú. necesario que así como has testificado en Jerusalén de mí, testifiques también en Roma? ¿Cómo Ujú. sabe Pablo? Y realmente la única forma de saber es conociendo la palabra de Dios, Sí. estudiando, meditando la palabra de Dios, Ujú. porque es la única forma en que Que nosotros Dios podemos habla. conocer a Dios, Sí. conocer a Jesucristo, conocer al Espíritu Santo, y es la única forma en la cual Dios nos dirige, Sí. ¿verdad? Ahora, el Espíritu Santo habla a nuestro corazón, todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Correcto. Entonces, esa dirección viene, la voz de Dios viene a nuestro Ujú. corazón. Voz no necesariamente Audible. audible. Sí, sí, no es que uno siente, o sea, ¿cómo se puede Es, explicar? Más una, es bien, esa voz como de la como, conciencia, es esa sí, voz, conciencia. dice la Biblia que Dios no estaba en la tormenta, Dios no estaba Ujú. en el terremoto, Dios estaba en un silbo apacible. Ujú. Cuando habló con Moisés era un silbo apacible, Ujú. apacible, es una voz Ujú. eh, Sí, lo que vos decís, la conciencia, a pacífica. veces uno siente como en el corazón, yo creo que esto sí está bien, o verdad, o esto sí está mal, entonces ahí es Sí. donde uno va identificando que es la voz de Dios, ¿verdad? Correcto, entonces nosotros en nuestro espíritu tenemos Sí, nuestra conciencia humana que nos habla y el mismo sí. apóstol Pablo dice que si nosotros creemos en Jesucristo, somos salvos, no somos condenados por Dios, podemos confiar en nuestra propia conciencia, Ujú. porque es una conciencia, un espíritu nacido de nuevo. Pero también el Espíritu Santo de Dios va a hablar a nuestro espíritu. Espíritu. Ujú. Y ahí es a donde nosotros experimentamos esta conocer, escuchar. Nosotros decimos escuchar la voz de Dios, pero no es con estos oídos, es con el espíritu, Ujú. con el Sí, sí. corazón, donde uno recibe ese mensajes de Dios y no hay lugar a duda de que realmente es el Espíritu de Dios el que está Sí. hablando. ¿Ok? Pero ahora es muy importante, es fundamental conocer la palabra de Dios. Ujú. Porque si no conocemos la palabra de Dios, ¿con qué vamos a diferenciar, discernir qué es la voz de Dios? Ujú. Muchos se preguntan, y uno también, ¿cómo sé que Dios me está hablando? Bueno, lo primero es identificar que no contradiga la palabra de Dios.
que no contradiga la Biblia, que no contradiga el carácter de Dios, los atributos morales de Dios, los atributos comunicables de Dios, es decir, para ponerlo en términos prácticos, si Dios es amor, nada que Dios nos mande a hacer va a ser contrario al amor. ¿Qué significa? Venganza, odio, hacer daño a alguien. Sí. Por ejemplo, si una decisión de negocio mía va a dañar a una persona, a otra persona, simplemente esa no es una decisión que esté siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos va a mandar a dañar a nadie. Sí. Dios nunca nos va a llamar a tomar venganza de alguien. Todo lo contrario. En este momento Dios nos manda a misericordia, a compasión, a amar, a levantar, a ayudar al pobre, a sembrar con ofrendas. O sea, todas esas... Ahora, muchas veces el Espíritu Santo nos va a dirigir a que hagamos cosas que no nos gustan también, ¿verdad? Porque a veces va a ser, ok, este ministerio necesita una ofrenda. Y el Señor nos pone el corazón, ofrende en ese ministerio, dé esa ofrenda. Y tal vez es el último dinero que nos quedaba para el mes. Pero el Señor nos da un respaldo bíblico. Y ojo, es importante el respaldo bíblico. Si el Señor nos mueve en eso, tiene que haber un respaldo bíblico. Tiene que haber un respaldo en la palabra de Dios que nos dé el fundamento para identificar, discernir que ese mensaje que viene de parte del Espíritu Santo es verdaderamente de Dios. Es decir, la palabra de Dios no se va a contradecir. Si ustedes recuerdan que Jesús estaba viendo cuando la gente echaba, dice la palabra de Dios, echaba las limosnas y las ofrendas y los diezmos en el templo. Y una viuda echó, y esa frase en la forma en que se describe dice que lo echó como con ganas, lo echó con ánimo, creyendo una ofrenda. Y Jesús dice, esta mujer dio más que todos los demás. Jesús estaba viendo lo que la gente depositaba en las ofrendas. Esta mujer dio más que todos los demás, porque dio un poco del que tenía. Exactamente, de lo que no tenía, dio. En cambio, otros estaban dando lo que les sobraba. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? A veces el Señor nos mueve a hacer cosas que en el mundo no tienen sentido, pero por fe lo que estamos haciendo es sembrar y vamos a cosechar al 100 por 1, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nos movemos con la dirección de Dios, lo que sembramos produce fruto. Siempre. Ley de la siembra y cosecha es siempre. Ahora, escuchen el caso de Pablo. Pablo está en prisión. Sí. Está en la cárcel, está siendo juzgado en la cárcel y el Espíritu Santo de Dios aparece, el Señor le dice a Pablo, ten ánimo, pues es necesario que como has testificado a mí en Jerusalén, lo hagas en Roma. Ahora, pasa el tiempo, pasa este tiempo, Pablo es movido de Jerusalén a Cesarea, porque en Jerusalén lo van a matar, entonces lo llevan a Cesarea, y en Cesarea hay un gobernador romano que se llama Festo. Y para entender esto es importante saber que las regiones en el Imperio Romano eran gobernados por gobernadores, y los gobernadores tenían toda una estructura política y militar debajo de ellos, pero además el Imperio Romano ponía gobernadores o reyes locales. En este caso, en esa época, el rey de Jerusalén era el rey Agripa y su esposa Berenice. Entonces, llevan a Pablo a Cesarea, que era la capital de la región a la cual pertenece Jerusalén, ¿verdad? Ok, y entonces en ese momento Pablo está ante Festo, que es el gobernador, perdón, ante Félix, que en ese momento es el gobernador, y lo tienen 2 años en que lo interrogan y lo sueltan y lo interrogan, perdón, y lo encarcelan y lo interrogan y lo encarcelan 2 años. Cambian de gobernador y aparece uno que se llama Festo, y junto con el rey Agripa van a entrevistar a Pablo. Ahora, antes de que suceda esto, Pablo dice, yo no quiero que me juzguen en Jerusalén porque me van a juzgar los judíos y me van a matar porque eso es lo que quieren hacer. Y Pablo, siendo ciudadano romano, apela al César. Eso significa que pidió una audiencia con el César. Dijo, siendo ciudadano romano... Bueno, igualmente, anteriormente, como vimos en el capítulo 23, ya Dios le había dicho, necesito que testifiques en Roma. Entonces ya sabía que más o menos el camino para poder ir a Roma era apelando al César. Correcto. Entonces es parte... Porque estaba en la cárcel. ¿Cómo es que estando en la cárcel, Dios le dice a Pablo, es necesario que vayas a Roma? Entonces, en el contexto, la situación es muy difícil. La situación es muy dura, pero dentro de esta situación difícil y dura,
Dios dirige a Pablo para que apele al César, para que de esa forma pueda ser llevado a Roma. Ahora, Bueno, y también un poco de sabiduría, ¿verdad? Ay, porque como Pablo sabía que, digamos, que él tenía derecho de apelar al César. porque O era sea, ciudadano romano, no, claro. yo sé, pero digo yo, o sea, tal vez otro ciudadano romano, tal vez no sabe no sé si todos sabían en esa época O que tal vez tenían tal vez no se le hubiera la, ocurrido, no hubiera tomado sí, esa decisión si no estuviera seguro que tenía por la voluntad de Dios que ir a Roma, sí, también. ¿verdad? O sea, tal vez un ciudadano romano en esa época que tenían el derecho de apelar a una audiencia con el César, no lo hubiera hecho si no estaba seguro de que Dios quería que fuera a Roma. Pero Pablo tenía esa dirección, entonces Pablo apela al César. Ahora, ven lo que pasa, porque en Hechos 26, versículo 32, tal vez Victoria lo puede leer, Hechos 26, 32, Pablo ya apeló al César en este momento, ya está en Cesarea, está en la cárcel, lleva 2 años en la cárcel porque lo están usando casi como de juego para ver si pueden lograr que les dé un dinero, un soborno para soltarlo, pero Pablo apela al César. Y ven lo que pasa después de que Pablo habla con el rey Agripa y con Festo, el gobernador de Cesarea, ven lo que sucede. Sí, y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agriptia dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Agripa es el rey de Israel, es un rey puesto perdón, el rey de Jerusalén es puesto por el Imperio Romano como rey, pero realmente es un súbdito del Imperio Romano. Entonces, en conferencia con el gobernador, Festo, que es el que realmente manda, le dice, o sea, este hombre no ha hecho nada. Agripa dice, no, no ha hecho nada. Yo conozco la ley, conozco los profetas, este hombre no ha dicho nada que esté mal. Si no hubiera apelado al César, lo podríamos poner en libertad. Entonces, porque ¿de qué estamos hablando? Hay situaciones difíciles. Muchos estamos viviendo o están viviendo situaciones difíciles y muchos pasamos constantemente a través de nuestra vida una u otra situación difícil en diferentes áreas, ¿cierto? Siempre Sí, correcto. hay situaciones difíciles, retos, adversidades. Entonces, dentro de la adversidad, Dios nos habla y nos dirige. Siempre, Dios siempre nos habla y siempre nos dirige. Pero necesitamos entrenarnos en este conocimiento. Pablo estaba entrenado, conocía la voz de Dios. ¿Por qué la conocía? Porque se había entrenado en esto. Es tan sencillo como eso. A veces puede parecer ilógico, pero es tan sencillo como eso. Como conocer, Victoria y yo nos conocemos. Convivimos juntos, hablamos todos los días. Ahora en tiempos de cuarentena nos vemos todos los días, todo el día. Pero el punto es, nos conocemos. Si yo llamo a Victoria por teléfono, vos sabes que yo te estoy llamando. No tengo que decirle soy yo, ya sabe que soy yo, aunque no existiera el caller ID en el teléfono, pero ya sabría que soy yo con solo escuchar mi voz y viceversa. ¿Por qué? Aunque la voz estuviera distorsionada, con solamente las palabras, la enunciación, la cadencia de la voz, con solamente las frases, ya sabría que es Victoria y Victoria sabría que soy yo porque nos conocemos a ese punto. Es decir, hemos desarrollado una relación nosotros entre nosotros. Igual de la misma forma es necesario desarrollar una relación con Dios. No se vale que el creyente no desarrolle una relación con Dios, porque entonces ¿cómo conoce la voz de Dios? ¿Cómo conoce cuando es Dios el que le está hablando? Si no hay una verdadera relación. Así es. ¿Es cierto? Entonces, ¿qué pasó con Pablo? Pablo, el Señor le dice, ten ánimo, o sea, que mantuviera su buena disposición, porque era necesario cumplir la voluntad de Dios de ir a Roma y hablar en Roma, Sí, dar testimonio en porque Roma. al igual como Dios le habla a Pablo en esa época, en ese tiempo, es como Dios nos habla a nosotros en esta época. Correcto, el Espíritu Santo de Dios nos habla a nosotros. Entonces, esa voz de la conciencia, que es nuestro espíritu, o la voz del Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu, eso es muy importante, es la dirección de Dios. Pero aunque siempre Dios está hablando a través de su espíritu, nosotros tenemos que conocer a Dios para saber cuando es realmente de parte de Dios o cuando es nuestra propia mente o cuando son influencias de lo que está pasando en el entorno. Y podemos discernir cuando es la voluntad de Dios. Obviamente comparando contra la palabra de Dios, que lo que estamos recibiendo en nuestro corazón no contradiga de alguna forma lo que Dios
ha mandado en su palabra. Fundamental y principalmente amor, pero también todo lo que se deriva del amor: misericordia, compasión, bondad, generosidad, todo el fruto del Espíritu: paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, bondad, fe. Si esas cosas no van a ser parte de esa dirección, esa decisión que vamos a tomar a partir de una voz del Espíritu que hemos recibido, significa que realmente no es el Espíritu Santo. Ahora, muchos se preguntan, pero entonces Dios nos habla. Sí, constantemente. Vean lo que dice Juan capítulo 10 y versículo 1. Juan 10:1 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y el salteador. Mas el que entra por la puerta del pastor, la oveja es. Es decir, está hablando Jesús, es el pastor, por supuesto. El que entra es oveja, el que se acerca es oveja. Hechos 4 dice que nos acerquemos al trono de la gracia, confiadamente al trono de la gracia, donde hallamos gracia y misericordia para el oportuno socorro. Entonces, hay que acercarse, hay que entrar, es necesario llegar. El versículo 4 dice: cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, hablando de las ovejas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, ¿qué es lo importante? El Espíritu de Dios nos habla a nosotros, a nuestro espíritu. Nos habla constantemente a nuestro espíritu. El problema es cuando la oveja, nosotros, sí, no reconocemos la voz del pastor. no reconocemos la voz del pastor. ¿Por qué? Porque no hemos entrenado en eso. Simplemente porque no nos hemos dedicado el tiempo a meditar en la Biblia, a orar, a tener un tiempo a solas con Dios, en silencio, porque a veces oramos y es solo para pedir o para conversar y hablamos nosotros, pero muchas veces no meditamos. Meditar, muchas veces es hacer silencio delante de Dios. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Sí, o a veces leer, escoger algún versículo, leerlo, ¿verdad? Y seguir como adelante hasta que haya algo de la palabra de Dios que nos llama la atención. Y entonces ahí uno empezar, ¿por qué Dios habrá querido decir esto en este versículo? O sea, esta palabra como que me llamó la atención. Y entonces ahí es donde uno empieza como a meditar en lo que Dios quiso decir en ese momento y esa palabra, ¿verdad? Correcto. Entonces es importante, y sobre eso entender y tratar de darle espacio a Dios para que nos hable. Exactamente. Entonces, ven qué importante. Festo y Agripa, el rey Agripa y el gobernador Festo dicen: si Pablo no hubiera apelado al César, lo soltamos. ¿Por qué? Porque no ha hecho nada. Sí. Pero Pablo había apelado al César, no para salvarse del castigo, sino porque era la voluntad de Dios que fuera a Roma. Sí. Entonces, todo en nuestra vida debería estar dirigido por esa dirección, esa palabra de Dios a la cual nosotros le obedecemos. Sí. Entonces, Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, es el Señor. Esto es una promesa. Si clamamos, Dios responde. Punto. Pero es que Dios responde. Si clamamos, Dios responde. Clama a mí, yo te responderé. Sí, creer que esta palabra que está escrita es real. O sea, es real. O sea, si Dios está diciendo que clamemos a Él y Él nos va a responder, tenemos que creer en nuestro corazón que así es, y estar esperando la respuesta de Dios en cada paso y en cada cosa, y si no, exigirle a Dios que nos dé esa respuesta, ¿verdad? O sea, pararnos sobre esa palabra, decir: yo sé que Dios va a hablarme y me va a dar una respuesta sobre esta situación que estoy pasando, sobre esto. Yo tengo que encontrar una respuesta y Dios me la va a dar. Y cuando nosotros operamos por fe en todo aspecto. De nuevo, Él habla y yo soy su oveja y yo conozco su voz. Así que cuando voy a hablar con Dios, a orar, a preguntarle algo a Dios, primero le pregunto y después hago silencio, porque si no, ¿cómo me va a contestar? Sí. Tengo que dar espacio. Pero cuando lo hago creyendo que yo conozco su voz, porque esa es la promesa. Conocen mi voz y la siguen. Conocen la voz del pastor y la siguen. Yo conozco su voz y la sigo en el nombre de Jesús. Esa es mi convicción. Cuando voy a escuchar a Dios, voy a escuchar con esta convicción que yo conozco su voz. 1, 2, lo hago con esta convicción que Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo voy con esta convicción. Cuando clamo, Él responde. No es que tal vez, no es una probabilidad. Y también si sentimos que tal vez hicimos algo malo, que
pecamos o que, no sé, hicimos algo que no tuvimos que haber hecho, no creamos que Dios no nos va a dar respuesta por eso. Dios nos ama y ya Dios nos ha perdonado de todas las cosas. Entonces es sencillamente seguir y darle espacio, arrepentirnos de lo que hayamos hecho, pero darle espacio igualmente a Dios. Dios nos va a responder siempre, sin importar cualquier cosa. Siempre. Perdonamos a los demás porque eso es una barrera para nuestra comunicación con Dios, entonces perdonamos. Nos arrepentimos si sabemos que hemos pecado de alguna forma, es decir, cambiamos nuestra forma de pensar y le decimos, Señor, pecamos en esto. Inclusive para eso hay gracia delante de Dios para decirle, Señor, me equivoqué, pequé, en el nombre de Jesús declaro que no lo voy a volver a hacer. Al contrario, te pido y recibo la fortaleza de Dios para vencer el pecado, para vencer la tentación, para vencer los vicios, para vencer las mal carácter, y lo hago porque lo tengo. Sí, para que nosotros no pongamos esa barrera. O sea, si no, como yo me equivoqué, como fue culpa mía y esto, entonces Dios seguramente no va a querer hablarme, no va a querer nada conmigo. No, no. Dios siempre quiere tener una relación con nosotros. Dios siempre está dispuesto a recibirnos. Somos nosotros los que ponemos esa barrera porque creemos que nosotros tal vez no somos aptos para entrar en la presencia de Dios. Siempre vamos a ser recibidos por Dios porque Él es nuestro Padre, es misericordioso. Amén. Y entonces eso hace que las personas se alejen cuando no se sienten dignos de recibir dirección de Dios. Pero Romanos dice claramente, Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, punto. Entonces, vamos con la convicción. Clama a mí, yo te responderé. No es una probabilidad, no es una posibilidad. Es si yo le hablo a Dios, Él me responde. Si yo le pido a Dios, Él me responde. Si yo le llamo a Dios, Él me responde. No es una posibilidad, es una certeza. Entonces, ¿cómo me acerco yo a Dios para que Él me hable? Con esta convicción, que conozco su voz y que cuando clamo Él me responde. Y que cuando me responde me enseña cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Es decir, que le enseña a Pablo que es necesario que vaya a Roma. ¿Cómo va a ir a Roma? Le dice que apele al César. Al final de cuentas, Pablo lo va a hacer por dirección de Dios. Va a apelar al César por dirección de Dios. ¿De qué otra forma iba a estar Pablo en la posición de apelar al César si no era porque estaba encarcelado? Si Pablo no hubiera estado encarcelado, si Pablo no hubiera estado con un peligro de muerte, no hubiera apelado al César. O sea, no se hubiera visto en esa necesidad de apelar al César. Ahora, Pablo lo hace por la dirección de Dios, sí. La situación no la envía Dios como un castigo para Pablo, no. Pero es parte del plan de Dios para que Pablo vaya a Roma y dé testimonio de Jesucristo en Roma. Era necesario que pasara por ahí, así como fue necesario que Jesús pasara por Getsemaní para llegar luego a la cruz y que viviera y sufriera la cruz para luego ser resucitado. Era necesario porque era el plan de Dios. Para nosotros a veces es necesario pasar cosas difíciles. Estamos pasando una situación difícil en el mundo entero por una crisis sanitaria, por un virus, por una pandemia. Bueno, todos estamos pasando esa situación. Sí. Pero ¿qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Vamos a tomar la dirección de Dios y vamos a usar o vamos a hacer cualquier otra cosa? Clama a mí, yo te responderé. Es una certeza. Él me responde y me enseña cosas ocultas que yo no conozco, me enseña cosas grandes que yo no conozco. Y dice San Juan capítulo 16 y el versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu que está ahora en nosotros, Él os guiará a toda la verdad. Ya vino. Así que Juan 16, 13 es: el Espíritu de Dios está en mí, Él me guía a toda la verdad y me habla no por su propia cuenta, sino lo que oye y hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, el Espíritu de Dios que está en mí me habla toda la verdad, me enseña las cosas que van a seguir, las cosas que van a seguir, las cosas que yo no conozco, pero que el Espíritu Santo de Dios sí me puede decir qué es lo que va a suceder. Entonces, es importante que nosotros mantengamos una relación constante con Dios. Pablo apela al César porque está en un punto de crisis, pero lo hace no por desesperación, lo hace por dirección. Nunca actúe por desesperación, actúe por dirección. Nunca tome decisiones por desesperación o por resentimiento o por ira o por cualquier otra cosa que no sea por dirección de Dios. No tome decisiones por emociones, por vista. No tome decisiones
ni siquiera racionalmente, ya medí todas las variables y, ¿verdad? Los que somos un poco más cerebrales en eso, ya yo medí todo, ya hice los números, ya sé que me va a ir bien con esto. No tome la decisión hasta que tenga una dirección de Dios. Crea que si clama, Dios responde y le va a enseñar las cosas que no puede. Tal vez, es más, a mí me ha pasado que cuando estoy seguro de algo, pero voy en oración, el Señor me enseña cosas que están ocultas, no las conozco, no las puedo ver, entonces tengo que cambiar mi decisión porque lo que no estaba viendo me puede afectar. Y Dios claramente dice, esto no, y dar ese espacio, porque, bueno, también hemos experimentado que tal vez vas a tomar una decisión de algo y yo sin saber te digo como, Álvaro, yo creo que eso, no sé, siento como, bueno, siento parte de Dios que tal vez deberías de dar más tiempo antes de tomar esa decisión o hablar con tal persona porque me parece que tal vez necesitas un poco más de información, o sea, Sí, o al revés, ¿verdad? Que nos ha pasado así, pero correcto. es por dar un poco de tiempo en oración y bueno, cada uno en su oración, Sí. ¿verdad? Para poder recibir de parte de Dios si va a ser correcto, Sí, ¿verdad? amén. Y eso nos lleva ya a un punto para terminar también que Sí. es importante. Es necesario estar en acuerdo. Si usted está casado, está casada, busque estar en acuerdo con su esposo o su esposa. ¿Por qué? Porque primero que todo la oración en acuerdo tiene poder. Si dos o más se pusieran de acuerdo aquí en la tierra, todo lo que pidieran les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Eso es muy importante. Pero no solo eso, es porque Dios habla a las dos personas en la pareja. Entonces, cuando Victoria me ha dicho, no me parece, tengo una percepción, una impresión en mi espíritu está mal, esa persona no va a estar bien, nos va a traicionar, va a ser un problema, y yo no le he hecho caso, inmediatamente o poco tiempo después nos damos cuenta que efectivamente eso era venida de Dios. Entonces, qué les queremos decir? Bueno, por Es, dicho siempre haces caso. a veces casi siempre hago caso. Entonces, ¿qué les queremos decir? Practiquen. Es un tema de práctica. Es un tema Sí, de entrenamiento. Es un tema de sí. ponerse a orar, ponerse a meditar, Sí, ponerse a sí, porque estudiar. no crean que, o sea, siempre estamos en lo correcto, ¿verdad? O sea, Dios nos enseña también como, hey, no me estaba siguiendo en lo que te estaba diciendo, Ujú. ¿verdad? O sea, a veces creemos que tal vez el mensaje puede ser de parte de Dios, ¿verdad? Y no es. Pero la única forma de ir experimentando, de ir entendiendo, y ir, ¿cómo se dice? Como alineado, ¿cómo es? Como discerniendo, ¿verdad? Correctamente la voz de Dios es, como dice Álvaro, o sea, Es en el entrenamiento, entrenamiento. es Exacto. práctica. No hay otra forma. ¿Por qué? Porque si nosotros no ponemos en práctica las cosas de la palabra de Dios, una vida de fe, entonces somos simplemente oidores olvidadizos, dice Santiago, y al final de cuentas no sirve de mucho. Sí, La vida del cristiano, la vida del creyente, es una vida de poner en práctica la palabra de Dios. así es, amén. Y en este caso, la palabra de Dios es, clama a mí, yo te responderé. Háblenme, yo les voy a hablar de vuelta. Búsquenme, Dios va a abrir la puerta. Él siempre va a estar dispuesto a darnos la dirección que necesitamos Sí, porque para nos hacer ama. su voluntad. Entonces, pongámoslo en práctica y Así es. los motivamos realmente a que se mantengan firmes en fe, usen la Biblia, mediten en la palabra de Dios, no se desesperen por las cosas que se ven en el mundo, más bien todo lo contrario, usen la situación actual para Ujú, buscar oportunidades, ujú, dirección de la a su palabra de favor. Dios, dirección del Espíritu de Dios, que el Señor los va a llevar a un lugar de restauración, de prosperidad, de cosas buenas y Ujú. verdaderamente creemos que el Señor va a traer a su Algo. corazón, a su espíritu, algo o dirección, perdón, palabra, dirección, que los va a llegar a llevar a un lugar bueno, donde la Así es. voluntad de Dios se cumple y esa voluntad es buena, es agradable Agradable y y es perfecta. perfecta, dice Romanos 12:2. Así que los amamos, los bendecimos y nos vemos pronto en el próximo video. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Bendiciones.